Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Voy a empezar leyendo el comienzo de un artículo del Financial Times que me parece que viene muy al caso. Cito: si se colocaran en línea todos los fideos instantáneos que se venden en el mundo en un solo año, el gigafideo resultante de 6.200 millones de kilómetros se extendería más allá del planeta Plutón y hasta las profundidades del espacio. ¿Es este un hecho tan miserable como maravilloso? Los fideos instantáneos se cuentan entre las armas más potentes jamás concebidas en la interminable lucha contra el hambre, un producto que se sitúa entre los alimentos procesados en el extremo de la escala de coste por caloría y que sus fabricantes clasifican ahora con orgullo como una pieza de infraestructura social. Los fideos instantáneos son un alimento portátil, resistente y duradero en momentos de necesidad, ya sea urgente o impulsiva, y en todos los puntos intermedios. Hay una razón por la que los fideos instantáneos han sustituido a los cigarrillos como principal moneda de cambio en la economía informal de las prisiones estadounidenses. Este plato listo para comer, creado a finales de la década de 1950 para alimentar a un Japón arruinado por las largas secuelas de la guerra, se lleva la palma por ser barato, rápido, pero delicioso. Y sin embargo, precisamente por esas cualidades, la creciente demanda de fideos instantáneos puede parecerse mucho a una bandera roja, a una alarma roja social y económica, una señal, especialmente en los países desarrollados, de que algo se ha roto o al menos está sometido a graves tensiones. Los fideos instantáneos son un índice de la primacía de la necesidad sobre la codicia en tiempos difíciles. Cierro cita. Este podcast no está patrocinado por ninguna firma de fideos instantáneos, dejadme aclarar eso. Una necesidad, la de salir adelante, que se ve agravada, como vemos por este tema de los fideos, siempre que el dólar se vuelve más caro de conseguir. El mañanero de hoy lo quiero dedicar al impacto menos visible del precio del dólar, que como sabemos se mide en esos tipos de interés. ¿Qué se puede esperar de las recientes palabras de Jerome Powell al respecto precisamente de esos tipos de interés? Y primordialmente, ¿contra qué medir el valor del dólar a futuro? Podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y así os mando un mail los sábados. ¿Listo? Listo. Pues la Fed es el órgano, como sabemos, encargado de ponerle precio a los dólares y para decidir si los pone más caros o más baratos atiende a cosas como la inflación. Inflación que lleva varios meses en un nivel superior al objetivo de la Reserva Federal y la zona de confort del país. En respuesta a esta situación, no obstante, el Banco Central anunció ayer que no cambiará su plan de reducción de tipos de interés para este año. Powell dijo, cito: dado que las tensiones en el mercado de trabajo han disminuido y que la inflación ha seguido mejorando, creemos que nuestro tipo de interés oficial ha alcanzado probablemente su nivel máximo en este ciclo de endurecimiento y que si la economía evoluciona en general como se espera, probablemente será apropiado empezar a reducir la restricción de la política monetaria en algún momento de este año. Cierro cita. Pero cabría preguntarse, ¿ha mejorado realmente la inflación? En 2022, sí, es verdad, bajó de ese 9% al 3%, pero en el 3% se ha quedado desde que entramos en 2023. La Fed concuerda con este análisis, ve esos datos menos positivos sobre la inflación, pero eso no les hace cambiar de opinión. Los tipos bajarán y el dólar se hará más barato. Este anuncio sorprendió a muchos, también al mercado, y digo que sorprendió porque Bitcoin subió un 9%, también el oro se fue a máximos. Vamos, que nadie o poca gente esperaba que con los malos datos de inflación la Fed se fuese a plantar ahí y decir, tranquilos, todo va a seguir como habíamos dicho, el dólar va a bajar de precio. Ha sorprendido, como digo, que en un clima inflacionario la Fed decida seguir con su plan de reducir el precio de los dólares, con el impacto que esto puede tener en términos de calentar el consumo aún más y dificultar su camino hacia una inflación del 2%. Si escuchas el mañanero, este mañanero habitualmente, no obstante, espero que a ti no te haya sorprendido tanto. Y es que en Estados Unidos el exceso de ahorro acumulado durante la pandemia se ha reducido para todos los hogares, salvo los más ricos. Reducido a su mínima expresión. El muro de ahorro ha desaparecido. Vamos,
Este cambio en los balances de los hogares es visible en las débiles ventas reales al por menor y las pequeñas empresas también se ven perjudicadas, tanto por la contención de los clientes como por el encarecimiento del crédito. Y he compartido aquí, además, encuestas, análisis que muestran que no todos están bien en Estados Unidos, que a pesar de que parece que hay buen empleo y que la economía va chachipiruleta, mucha gente realmente está sufriendo, que el elevado coste del dinero está empezando a dejar a muchos americanos en una situación peligrosa. Y eso está ocurriendo en Estados Unidos, pero si miramos fuera, la cosa se pone bastante peor. El Financial Times abría esta mañana diciendo, cito, raras protestas han estallado en Cuba con tensiones crecientes por los costes de electricidad y la escasez de alimentos. Cuba está sumida en una crisis energética y económica que se ha agravado desde la pandemia del COVID. El año pasado la inflación alcanzó el 30% y son frecuentes los apagones y la escasez de alimentos y medicinas. Cierro cita. Raras protestas, dice el Financial Times. Cuba no va demasiado bien. Me extraña que sean raras las protestas, pero también me extraña que pongan, digamos, el punto a partir del cual la cosa se puso peor desde la pandemia, como si fuese la pandemia el problema, y no lo que ha ocurrido con los tipos de interés después. Pero si la cosa pinta mal en Cuba, en otros países pinta aún peor. Haití, como sabéis, o espero que sepáis, ha sido tomada por bandas de delincuentes apoyadas por todos los reos del país que han sido liberados de las cárceles por dichas bandas para tratar así de imponerse al gobierno. A este respecto estaba viendo antes un vídeo tratando de averiguar qué estaba pasando en Haití y en ese vídeo salía un periodista contando que la cosa pinta chunga. Realmente tampoco hacía falta que dijese nada porque veías al hombre con un chaleco antibalas. Y cuando un periodista lleva un chaleco antibalas te está dando muestra de la gravedad de la situación. Puedes extrapolar lo que he dicho antes sobre los balances dentro de la economía americana, los balances dentro de los hogares de la economía americana al resto del mundo. Y es que todos en el planeta tratan de ahorrar riqueza. Cuando el dólar se pone caro, cuando los tipos de interés sobre el dólar suben, ese ahorro empieza a desaparecer, se empieza a gastar porque es mucho más difícil acceder al dinero. En esta situación, los países más ricos lo llevan bien, según donde estés, esto te habrá afectado más o menos, pero los países pobres, se pasan rápidamente a los fideos instantáneos y eso con suerte. En algunos casos tienen que acabar comiéndose cosas mucho peores. Este es un problema global que está relacionado con la imposibilidad de ahorrar bien en un activo que permita crear capital o atesorarlo, es decir, en un activo que permita generar riqueza y ahorro. Desde el boom que vivimos desde la posguerra hasta la crisis financiera mundial de 2008, el Producto Interior Bruto per cápita de todos los países del G7 subió década a década, pero en los últimos 15 años su crecimiento se ha ralentizado en la mayoría de ellos. El principal culpable es, claro, una productividad mediocre, una productividad que solo se puede mejorar con capital, es decir, con ahorro. Podemos observar esa falta de capital, en la edad media de las infraestructuras industriales, eléctricas y viarias de Estados Unidos, que es casi la más alta desde que se empezaron a llevar registros en 1925. En Gran Bretaña, los cables de telecomunicaciones de cobre de la era victoriana han ralentizado la transición del país a Internet de alta velocidad. Esto nos muestra que Occidente en general tiene un problema de crecimiento. Un problema de crecimiento que está basado en su imposibilidad o la dificultad máxima que tienen estos días de ahorrar en algo que les permita atesorar ese capital. Y frente a este problema se presentan normalmente dos soluciones. Primera solución, la que nos ha llevado hasta aquí. Esto es confiar el crecimiento futuro de las economías a mejores decisiones gubernamentales, más educación, mejores procesos democráticos y otras cosas que se suelen decir para tratar de mejorar el crecimiento. Y otra posible solución, otra posible vía que se podría tomar aquí sería la que aboga o por la que aboga nuestro gallego más querido. Y esto es capitalismo, ahorro y trabajo duro. Estados Unidos, manteniendo ese plan para reducir el precio de los dólares en los próximos meses, sí es verdad que ofrecerá un desahogo a los menos ricos del mundo, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Pero si quieres realmente solucionar el problema del crecimiento, tendrás que empezar a ahorrar
en algo que permita ahorro duro. Algo como Bitcoin, que es de las pocas divisas que se han apreciado frente al dólar en los últimos años. En 2022, según la Asociación Mundial de Fideos Instantáneos, increíble que esta asociación exista, la humanidad compró colectivamente la cifra récord de 121.000 millones de raciones de fideos instantáneos, un 17% más que en 2018. Eso representa que los fideos instantáneos hacen lo suyo, esto es salir de las estanterías para proporcionar calorías asequibles y duraderas a las masas golpeadas por un mal dinero. Pero no se puede construir una economía sólida sobre fideos instantáneos o cualquier otra cosa que se pueda crear con poco trabajo, como el dólar. Dejadme 30 segundos para hablaros de un par de cosas y luego hablaremos de los riesgos de los ETFs, hablaremos de la divulgación climática, una nueva idea que se han inventado, y hablaremos de cómo salir de Bitcoin Satoshi Vision o los traumas que este tipo de Bitcoin puede generar o puede causar en algunas personas. Bien, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y así os mando un mail los sábados sobre cuestiones que tienen que ver con Bitcoin o la economía en general y que acaban desembocando en Bitcoin. El próximo va a ser sobre el régimen fiscal en el que nos encontramos, que tú dirás, fiscalidad, ¿qué rollo? Eso suena a impuestos. No, nada que ver, tranquilos. Es un false friend que se llama. Nada. Bueno, que estará muy bien. Esta la mandaré el sábado. Y recordad también que podéis ayudaros al tiempo que me ayudáis si decidís comprar Bitcoin en estos momentos tan interesantes del planeta a través de Relay. Si lo hacéis a través de Relay, no solamente lo haréis de manera fácil, sencilla, rápida, gustosa, sino que además tendréis un descuento si usáis el enlace que está en la descripción y podéis guardar ese Bitcoin en una Bitbox si preferís autocustodiar vuestro Bitcoin, cosa que, como veréis a continuación, puede ser un buen plan en general. Bien, hablemos de los riesgos de los ETFs. Esta semana se ha puesto de moda un vídeo en el que salía el señor calvito que está a cargo de Coinbase hablando de, bueno, lo bonito que es Coinbase, que te permite comprar Bitcoin y también otras shitcoins, claro, no olvidarse de eso. Y sobre todo, bueno, en un momento de la conversación dice, sí, bueno, y aparte pues custodiamos Bitcoin para otros, principalmente para los ETFs. De hecho, decía Brian Armstrong, este señor, en la entrevista que Coinbase está al cargo del 90% de la custodia de los bitcoins que están en los ETFs. Pequeño resumen aquí para quien todavía no se ha enterado de cómo funciona esto. Tú compras acciones de los ETFs, pero tú compras acciones. Luego el ETF por detrás compra Bitcoin y ese Bitcoin lo custodia por ti, ¿vale? Bueno, pues ¿dónde lo custodian? El 90%, perdón, está en Coinbase. El otro que se está dedicando a esto es Fidelity. Y es que es un negocio de la custodia que es un rollo. Iba a decir otra palabra, es un negocio aburrido que da poco dinero, lo que provoca que muchas veces se trate de mejorar las perspectivas de este negocio rentabilizándolo de alguna manera. Esto es, por ejemplo, prestando los activos que se están custodiando, lo cual implica que esos activos no están ahí custodiados, sino que están por ahí prestados. No quiero decir que esto esté pasando, quiero decir simplemente que esta es una de las cosas que acaba pasando muchas veces con los negocios de custodia. Y otra cosa que implica o que viene dada por el hecho de que la custodia sea un negocio que da poco dinero es que se invierte poco en él, lo que implica también que, no estoy diciendo que sea insegura, pero que la custodia muchas veces no es algo a lo que se dedique mucho dinero, lo cual implica que no serán sistemas extremadamente robustos y que podrían verse afectados por una especie de hackeo o ataque que hiciese que esas bitcoins que están custodiadas ahora mismo, pues saliesen de esos monederos. Es decir, que el bitcoin que está custodiado por los ETFs podría, quién sabe, ¿no?, en algún momento desaparecer. Si esto ocurriese, podría producirse o podría seguramente abogarse por un fork, ¿no?, un cambio en la red de Bitcoin, una cosa parecida a lo que pasó con Ethereum. Ethereum, como sabes, no es el Ethereum original es Ethereum Classic, pero hubo un hackeo y entonces la gente con más dinero dijo, oye, no, vamos a hacer un fork, vamos a hacer un cambio en la blockchain y hacer como que ese hackeo no se ha producido, creando así otro Ethereum, que es el Ethereum que conocemos hoy.
Ethereum Classic, el original, aquel en el que perdura el hackeo, sigue existiendo. Total, que si pasase algo como esto, un hackeo a Coinbase, pues se podría hablar de esta posibilidad. ¿Y qué ocurriría entonces? Bueno, esto nos podría llevar unos meses gestionarlo. Así que bueno, si se produce ya lo hablaremos en el mañanero, pero tiendo a pensar que se produzca esto o no se produzca, haya fork o no haya fork, si tienes la autocustodia de tu Bitcoin, probablemente te irá bien en ambos casos. Así que importante, por tanto, prepararse para esa posibilidad. Hablemos de lo que han dado en llamar la divulgación climática. Y es que el Congreso de Estados Unidos no está apoyando la agenda anticombustibles fósiles promulgada por Biden. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de Biden es, eludiendo el proceso legislativo, ha acudido a la SEC para que coaccione un poco a las empresas para que publiquen una especie de propaganda contra los combustibles fósiles y se comprometan con planes contra estos combustibles en nombre de la divulgación climática. Lo cual es problemático para las empresas y muy probablemente también problemático para ti, pues acceder a muchas cosas será más caro debido a estas, agendas. Alex Epstein lo explica de esta manera: cuando una administración, como la americana en este caso, obliga a las empresas a revelar sus opiniones sobre el clima, expresar opiniones negativas se vuelve algo seguro y expresar opiniones no catastrofistas es peligroso, pues te podrían cancelar. Así, las normas de divulgación climática que está empujando la SEC son en realidad, en opinión de Alex Epstein, normas de propaganda anticombustibles fósiles. Y estas normas que obligan a las empresas a hacer propaganda de determinadas opiniones sobre el clima son también una gran amenaza para la economía en general, porque engañan al público, dice Alex Epstein, haciéndole creer que el catastrofismo climático y las políticas contra los combustibles fósiles cuentan con más apoyo de la industria del que realmente tienen. Un tema que, bueno, siempre me parece que se debería tratar más, el de la libertad de expresión y el de tratar de dejar a las empresas hacer lo que mejor hacen, que es consumir y administrar y mover recursos, porque cuando obligas a las empresas a hacer cosas que no quieren hacer o que no sale de ellas hacer, pues estás desviando recursos en una economía en la que no sobran. Otro problema añadido al comentado antes sobre la creación de capital en la primera noticia del mañanero. Y para cerrar hoy, quiero hablar de el reciente caso de Craig Wright, persona que decía que era Satoshi y luego, bueno, un juzgado ha decidido que no lo es. Bueno, un tema que a mí me ha parecido muy relevante, porque, oye, ¿qué más da, no, que un tipo diga esto? Me parecía que no tenía impacto de ningún tipo y por eso yo lo he tratado muy por encima en estos mañaneros, pero claro, es un tema muy relevante para la mayoría y sobre todo para los bitcoiners, pero no para todos. Y he encontrado una historia de un tal Ryan X. Charles, que comenta su experiencia después de conocer al tal Craig Wright y tomar decisiones en base a lo que este señor le decía. Así que voy a leer la historia de este tipo porque me parece que es ilustradora o ilustrativa. Bueno, que es interesante. Me convertí, dice Ryan Charles, en miembro de la secta, refiriéndose a Bitcoin Satoshi Vision o Bitcoin Cash, en 2017, cuando conocí a Craig Wright en persona y realmente creí que era Satoshi Nakamoto. Estaba convencido de que era Satoshi porque Gavin Andresen, John Matonis e Ian Grigg, personas a las que respetaba, habían afirmado que era Satoshi Nakamoto, incluyendo supuestas ceremonias de firmas de llaves y demás. Eso, y que tenía las creencias y acciones de alguien que yo creía consistente con quien podría ser Satoshi Nakamoto. Mi falsa creencia en Craig Wright llegaría a perjudicarme financieramente de una manera realmente espectacular. Debido a que Craig me dijo que usara Bitcoin Cash inmediatamente después de su lanzamiento, creyendo que esto venía de Satoshi Nakamoto, una figura que idolatraba, invertí mis ahorros personales en Bitcoin Cash y pivoté mi negocio para centrarme exclusivamente en Bitcoin Cash. Esto resultaría ser un desastre con el tiempo, ya que Bitcoin Cash se convirtió después en Bitcoin Satoshi Vision y cayó continuamente en precio y adopción. Yo solía ser un gran poseedor de Bitcoin y lo vendí todo para ayudar y apoyar a Craig Wright. No solo mis inversiones no resultaron, sino que me he perdido la gigantesca carrera alcista en Bitcoin como consecuencia, a pesar de que empecé en Bitcoin en 2011.
He perdido al menos decenas de millones de dólares, posiblemente más. La verdadera magnitud de las pérdidas se determinará cuando eche las cuentas, cosa que la verdad yo le recomiendo que no haga. Me di cuenta, continúa este señor Charles, o como se diga, Ryan, de que había fracasado en 2020. Mi negocio no era rentable, no estaba creciendo y me di cuenta de que la tecnología que había estado utilizando exclusivamente, Bitcoin Satoshi Vision, tenía muy pocas perspectivas de éxito. Simplemente tuve que admitirme a mí mismo que mi única opción era salir. Conseguí vender la empresa y entonces comencé el largo proceso de deshacer mi sistema de creencias. Desde 2020 hasta ahora he pasado mucho tiempo rumiando el trauma que experimenté entre 2017 y 2020. Ahora que sabemos que Craig Wright no es Satoshi Nakamoto, lo entiendo. Yo era miembro de una secta y estaba siendo manipulado por un psicópata al que no le importaba arruinarme con tal de percibir un beneficio a corto plazo. Esta es la historia de Ryan, una historia triste, graciosa, según cómo la leas, pero una historia que es importante tener en cuenta y es que, a ver, hay mucha gente que dice muchas cosas sobre muchos temas. Yo, por ejemplo, digo muchas cosas sobre muchos temas y es importante estudiarse las cosas, tener un criterio propio y no tomar decisiones así a lo loco porque alguien te diga algo. O sea, yo entiendo que puedo ser muy persuasivo en algunos casos, pero estudia, lee a otros, mira por ahí cosas. Sobre todo, no escuches siempre los mismos porque al final te puedes quedar, digamos, en una forma de pensar que te puede perjudicar a largo plazo. Al final, bueno, yo quiero pensar que no soy ningún psicópata, pero eso aplica a muchas situaciones y a muchos casos. O sea que es bueno siempre tener en cuenta que esto que le ha pasado a otro, a este pobre Ryan, pues te puede pasar a ti. Así que, bueno, estate siempre atento a entender mejor las cosas que haces y por qué las haces y no tomes decisiones así a lo loco, porque las historias a veces no son como te las cuentan, lo cual me lleva a la necrológica de hoy y es que tenemos que cerrar el mañanero recordando la muerte de Pocahontas, quien fue un personaje real y que vivió una vida un poco distinta a la que nos cuenta la película de Disney. Esta historia también es un poco así. Voy a contar la historia de Pocahontas conforme la he leído en otros lugares. Cuando los colonizadores ingleses llegaron a Werewocomoco, espero no tener que repetir ese sitio, empezaron a perseguir a las mujeres y a los niños pequeños y comenzaron a agredir y tal a las mujeres y niñas indígenas. Bueno, cuando planeaban secuestrar a Pocahontas, muchos planeaban secuestrar a Pocahontas ya que era la hija del jefe, cuando solo tenía unos 15 o 16 años. La amenaza de un posible secuestro aumentó. Lamentablemente, Matoaka, que es el nombre original de Pocahontas, acabó secuestrada y se vio obligada a renunciar a su primer hijo. Su marido, Kokwom, con el que se había casado hace poco, fue asesinado por quienes la secuestraron. Un colono inglés, el capitán Samuel Argall, trató de encontrarla, pensando que una hija capturada del jefe evitaría los ataques de ciertas tribus indígenas. Argall amenazó al jefe con que, si no cedía, atacaría al poblado. También le dijo que Pocahontas solo se iría temporalmente. Esto es un poco como la inflación, una promesa que no tardó en incumplir. Tras ser secuestrada, Pocahontas fue llevada a Inglaterra y durante este tiempo fue presuntamente maltratada y demás por los captores ingleses. Más tarde dio a luz a otro hijo, un tal Thomas, y finalmente se convirtió al cristianismo, no sabemos si forzada o no, y cambió su nombre por el de Rebeca. Esta parte es bastante loca. Pocahontas debía regresar a su hogar en la primavera de 1617. En ese momento, según algunas historias, Pocahontas estaba perfectamente sana y en buenas condiciones, pero poco después salió a cenar un día con John Rolfe y ese capitán Argall, y después de la cena vomitó y murió. Una historia un poquito distinta a la que sale en la película y que habla un poco de cómo muchas historias se clarean o se cambian con el tiempo en función de quién gane las batallas. Si Bitcoin fallase, vete tú a saber lo que acabarían contando sobre Bitcoin. Bueno, un mañanero sobre historias que no son lo que son y opiniones que pueden ser diferentes a las que puedes pensar. En cualquier caso, espero que os haya gustado. Buscadme en Twitter, @alberto_mera. Suscribiros, darle like, compartir, yo que sé, hacer cosas. Y podéis comprar también Bitcoin a través de Relay y guardarlo en una Bitbox. Todo esto lo podéis hacer desde los enlaces en la descripción. Y hala, a pasar un buen día en la medida de lo posible. Por aquí ya estaría.